Buen día, licenciado y compañeros. Somos el grupo número 3 de nuestra Universidad Mariano Gálvez, de la Facultad de Ciencias Económicas, de maestría en estándares internacionales en contabilidad y auditoría. En este caso, nuestro curso de normas internacionales de información financiera. Como grupo, sus integrantes, Katia Melissa, José Luis, Brenda Guerra, su servidora, Erika Lorena, Glendy Maleni, Adela Esperanza, y en este caso vamos a tener como bien la exposición de normas internacionales de información financiera número 1. Previo a nuestra exposición de NIF 1, adopción por primera vez de NIF, vamos a darles algunas generalidades. ¿Qué es una NIF? Las NIF constituyen los estándares internacionales o normas internacionales en el desarrollo de la actividad contable. Suponen un manual contable de forma de cómo es aceptable en el mundo. Pero, ¿cuál es el objetivo de las funciones de las NIF? El objetivo fue desarrollar un conjunto único de normas de información financiera legalmente exigibles y globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad, basadas en principios claramente articulados. Pero, ¿qué beneficios tiene la NIF? Bueno, la adopción de NIF ofrece una oportunidad para mejorar la función financiera a través de una mayor consistencia de las políticas contables, obteniendo beneficios potenciales de mayor transparencia, incremento en la comparabilidad y mejora en la eficiencia, acceso al mercado de capital, transparencia en las cifras de los estados financieros, información consistente y comparable, un mismo lenguaje contable financiero, entre otros. Como alcance tenemos que una entidad aplicará esta NIF en A, sus primeros estados financieros conforme a NIF, y B, en cada informe financiero intermedio que en su caso presente de acuerdo a la NIF 34, información financiera intermedia relativos a una parte del periodo cubiertos por sus primeros estados financieros conforme a NIF. Y también nos indica que esta NIF se aplicará cuando la entidad adopte por primera vez las NIF. Entonces, no será de aplicación cuando, por ejemplo, la entidad abandone la presentación de los estados financieros según requerimientos nacionales, si los ha presentado anteriormente, junto con otro conjunto de estados financieros que contenían una declaración explícita y sin reservas de cumplimiento con la NIF. Como siguiente punto tenemos que se haya presentado en el año precedente estados financieros según requerimientos nacionales, si tales estados financieros contenían una declaración explícita y sin reservas de cumplimiento a NIF. Y por último también tenemos que se presentó en el año precedente estados financieros que contenían una declaración explícita y sin reservas de cumplimiento con las NIF, incluso si los auditores expresaron su opinión con salvedad en el informe de auditoría sobre tales estados financieros. Muchas gracias, los dejo con mi siguiente compañero. El objetivo de la NIF 1 es asegurar que los primeros estados financieros conforme a las NIF de una entidad, así como sus informes financieros intermedios relativos a una parte del periodo cubierto por tales estados financieros, contienen información de alta calidad que en primer lugar tenemos para los usuarios y comparables para todos los periodos en que como siguiente paso tenemos que suministre
un punto de partida adecuado para la contabilidad según las normas de información financiera en NIF. Y por último, también tenemos obtenido un costo que no exceda a sus beneficios. Un gusto poder saludarles y siguiendo con la explicación de la NIF número 1, a mí me corresponde hablarles sobre lo que es el reconocimiento y medición en el caso de los estados financieros, en esta situación financiera de apertura de conformidad con la NIF, en donde la norma nos indica que este es el punto de partida para la contabilización según la NIF. Y también nos hace mención en el párrafo 6 de que una entidad debe de elaborar y presentar un estado de situación financiera de conformidad con ANIF en la fecha de transición. También en el caso de las políticas contables, nos dice que una entidad debe usar las mismas políticas contables en su estado de situación financiera de apertura de conformidad con la NIF a lo largo de los periodos que se presentan en sus primeros estados financieros de conformidad con esta norma, y también nos dice que esas políticas contables deben de cumplir con cada norma vigente al final del primer periodo sobre el que se informa. Y en el caso de que una entidad debe realizar en su estado de situación financiera 4 aspectos. Uno de ellos es reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por la NIF. También no debe reconocer partidas como activos o pasivos si la NIF no lo permite. También debe reclasificar partidas reconocidas según los PCGA anteriores como un tipo de activo, pasivo o componente del patrimonio. Y por último, pues debe de aplicar la NIF al medir todos los activos y pasivos reconocidos. Y también en el párrafo 11 la norma nos hace mención de que una entidad utilice en su estado de situación financiera de apertura de conformidad con la NIF puede diferir de las que aplicaba en la misma fecha de conformidad a su PCGA anteriores. Entonces estos ajustes resultantes surgen de sucesos y transacciones anteriores a la fecha de transición de la NIF. Y por último, también la norma nos hace 2 excepciones. Nos dice de que prohíben la aplicación retroactiva de algunos aspectos de otras NIF. Y por último, que concede exenciones para criterios del requerimiento contenidos en otras NIF. Esta es mi participación, compañeros. Muchas gracias. Licenciado compañero, siguiendo con nuestra exposición, tenemos excepciones a la aplicación retroactiva de otras NIF. Como ya hemos estado explicando, la NIF 1 es una norma de uso de las empresas o entidades que adoptan la NIF por primera vez en una fecha de transición para preparación de los estados financieros. En el momento que la empresa decide aplicar los nuevos estándares contables, nos encontramos que esta NIF prohíbe la aplicación retroactiva de algunos aspectos de otras NIF. Estas excepciones están contenidas en los párrafos 14 a 17 y en el apéndice B. Una entidad aplicará las siguientes excepciones: la baja en cuentas de activos financieros y pasivos financieros, contabilidad de coberturas, participaciones no controladoras, clasificación y medición de activos financieros, deterioro de activos financieros, derivados implícitos, préstamos del gobierno y contratos de seguro. También tenemos las estimaciones. Las estimaciones de una entidad realizadas según la NIF en fecha de transición a las NIF serán coherentes con las estimaciones hechas para la misma fecha según los principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores, después de realizar los ajustes necesarios para reflejar cualquier diferencia en las políticas contables, a menos que exista evidencia objetiva de que estas estimaciones fueron erróneas. Esto pues hace referencia a la NIC 8, políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores cuando nos habla de la aplicación retroactiva. Después de la fecha de transición a las NIF,
una entidad puede recibir información relativa a estimaciones hechas según los principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores. Muchísimas gracias. Buenos días, compañeros licenciados. Tengo bien en hablarles sobre la presentación e información a revelar. Esta NIF no contiene excepciones de los requerimientos de presentación e información a revelar de otra NIF. Información comparativa. Ellos fueron los primeros estados financieros de una entidad que se presenta conforme a la NIF. Incluirá al menos 3 estados de situaciones financieras, las cuales son los 2 estados de resultados y otros resultados integral del periodo y 2 estados de resultado del periodo separado si se presenta y 2 estados de flujo de efectivo y 2 estados de cambios en el patrimonio y las notas que fueron seleccionados, incluyendo información comparativa para todos los estados presentados. También tenemos información comparativa no preparada conforme a la NIF y resúmenes de datos históricos. Algunas entidades presentan resúmenes históricos de datos seleccionados para periodos anteriores adquieren el presente información comparativa completa según la NIF. Según la información comparativa por la NIF 1, que nos dan una identificación para identificar de forma destacada la información elaborada según la PCGA anteriores como no preparadas conforme a la NIF. También tenemos las que fueron reveladas la naturaleza de los principios, ajustes que habían que practicar para cumplir con la NIF y las entidades no necesitarán cuantificar dicho ajuste. Explicación de las transiciones a la NIF. Ellas son entidades que explicará cómo la transición de los PCGA anteriores a la NIF ha afectado a sus situaciones de situaciones financieras de resultados de flujo de efectivo previamente informadas. También tienen una entidad que haya aplicado a la NIF en un periodo anterior, tal como se describe en el párrafo A4 revelado, que es la razón por la que dejó de aplicar la NIF y la razón por la que reanudará su aplicación. Cuando una entidad que, de acuerdo con el párrafo 4A, opte por no aplicar la NIF y explicará razones para elegir la aplicación de la NIF como si nunca hubiera dejado de emplearla. Muy buenos días a todos. Continuando con nuestra presentación, ahora hablaremos de las conciliaciones. Los primeros estados financieros conforme a NIF de una entidad deberán incluir las conciliaciones de su patrimonio según los principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores, una conciliación de su resultado integral total según las NIF para el último periodo en los estados financieros anuales más recientes de la entidad, y las pérdidas por deterioro de valor de los activos por primera vez al preparar su estado de situación financiera de apertura conforme a NIF. Si una entidad presentó un estado de flujo de efectivos según los principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores, entonces también va a explicar los ajustes que sean significativos en estos estados de flujo. Si una entidad también tuviese conocimiento de errores contenidos en la información elaborada conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores, entonces las conciliaciones distinguirán las correcciones de estos errores y de los cambios existentes en las políticas contables. También nos indica la norma que si una entidad está adoptando y aplicando las NIF por primera vez, no podrá aplicar la NIF número 8 hasta después de presentar sus primeros estados financieros conforme a NIF.
Designación de activos financieros o pasivos financieros. La entidad revelará el valor razonable de los activos financieros así designados en la fecha de designación, así como sus clasificaciones e importes en los libros en los estados financieros anteriores. Se permite a una entidad designar un pasivo financiero reconociendo anteriormente como un pasivo financiero al valor razonable con cambios en los resultados. La entidad revelará el valor razonable de los pasivos financieros así designados en la fecha de designación, así como sus clasificaciones e importes en libros en los estados financieros anteriores. Gracias. Vamos a continuar con la exposición sobre el uso del valor razonable como costo atribuible. ¿Qué es el costo atribuible? Según lo que entendí, que el costo atribuible es el valor que se le asigna por ejemplo, a la propiedad, planta y equipo de las entidades. Y o hay tres formas de calcularlo: al costo, o puede ser dejarlo al costo histórico, o también lo podemos convertir al valor razonable. Se puede calcular por cualquier método de reevaluación según los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿verdad?, de la localidad, que me permiten entonces que el costo atribuible se le asigna un valor razonable. Uso del costo atribuible para inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas. El costo atribuible lo podemos definir como el importe usado como un sustituto del costo o del costo depreciable en una fecha determinada, calculando el valor razonable entre subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas, calculando entre ellas la suma, ¿verdad?, y cómo deben reconocerse según el importe en libros y según también lo que nos indica la norma, ¿verdad?, según los principios de contabilidad generalmente aceptados. Los costos los podemos dividir en uso del costo atribuible para activos de petróleo y gas. La entidad adopta la elección para otros activos y pasivos. Cuando una entidad adopta por primera vez las NIF medidos al valor razonable, y nos indica el costo de exploración en el desarrollo para propiedades de petróleo, gas en las fases de desarrollo o producción. Se incluyen los costos en propiedad en una gran área geográfica. También está el otro costo, que es el uso del costo atribuible para operaciones sujetas y regulación de las tarifas. La norma nos indica la exención para operaciones sujetas a la tarifa establecido y se reportan en el importe en libros. También tenemos la última, ¿verdad?, que es, ya no es un costo, es la utilización del costo atribuible después de una hiperinflación grave. Si una entidad elige y medir los activos al valor razonable como el costo atribuible. Fecha de entrada de vigencia. Una entidad deberá aplicar las normas internacionales de información financiera en sus primeros estados financieros, que corresponden a un periodo que comienza a partir del 1 de julio del año 2009.